El jefe humilló al pasante pobre, pero su invento cambió la empresa para siempre. Esta historia te dejará pensando, pero antes de continuar, recuerda darle like al video, suscribirte y compartir esta historia con todos tus seres queridos. Ahora empecemos. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del edificio corporativo de Quantum Technologies, una torre de cristal y acero que se alzaba imponente en el distrito financiero de la ciudad. Desde el piso 28, las luces de la metrópolis parecían diamantes dispersos sobre terciopelo negro. Pero en el sótano, donde resonaba el zumbido constante de los servidores y el aire acondicionado luchaba contra el calor de las máquinas, Lucas Méndez no podía ver ni la lluvia ni las luces. Solo veía líneas de código en una pantalla desgastada y las manchas de humedad que decoraban las paredes de concreto. Lucas tenía 24 años, aunque las ojeras y la ropa gastada lo hacían parecer mayor. Su uniforme de pasante, una camisa blanca con el logo de la empresa que ya había perdido su blancura original, colgaba de su delgado cuerpo como una bandera rendida. Sus zapatos, reparados tantas veces que apenas quedaba algo del material original, dejaban escapar un leve chirrido con cada paso sobre el piso de linóleo agrietado. Había llegado a Quantum Technologies 6 meses atrás, con un portafolio lleno de proyectos universitarios y un corazón repleto de esperanzas. La empresa era un gigante del sector tecnológico, especializada en soluciones de software para la manufactura industrial. Conseguir una pasantía allí había sido el logro más grande de su vida, aunque el salario apenas le alcanzaba para pagar el cuarto que alquilaba en un edificio ruinoso al otro lado de la ciudad. Lo que Lucas no sabía cuando firmó su contrato era que su jefe directo, Víctor Salazar, sería el arquitecto de su infierno personal. Víctor Salazar era el director de innovación tecnológica, un hombre de 42 años con trajes italianos impecables y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises. Había construido su carrera sobre los hombros de otros, apropiándose de ideas ajenas con la destreza de un ilusionista. Su oficina en el piso 28 era un santuario de cristal y madera de cerezo, con diplomas falsos enmarcados en las paredes y una vista que dejaba sin aliento. Pero lo que realmente definía a Víctor no era su éxito aparente, sino su crueldad meticulosa. Para Víctor, los pasantes eran menos que mobiliario. Eran herramientas desechables, números en una hoja de cálculo. Y Lucas, con su ropa remendada y sus modales humildes, representaba todo lo que Víctor despreciaba: la pobreza, la vulnerabilidad, la esperanza ingenua. El primer encuentro entre ambos estableció el tono de su relación. Fue un lunes por la mañana cuando Lucas subió nerviosamente al piso ejecutivo para entregar su primer reporte mensual. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional, le indicó que esperara. Lucas se sentó en uno de los sofás de cuero, consciente de cómo desentonaba su presencia en ese espacio de lujo minimalista. Cuando finalmente lo llamaron, entró en la oficina de Víctor con el reporte cuidadosamente encuadernado bajo el abrazo. Víctor ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Déjalo ahí», dijo señalando con desdén una esquina de su escritorio. Lucas obedeció, pero se atrevió a hablar. «Señor Salazar, quería comentarle que incluí algunas ideas para optimizar el sistema de inventario. Creo que podríamos reducir los tiempos de procesamiento en un 30% si...» «¿Te pedí tu opinión?», lo interrumpió Víctor, finalmente mirándolo. Sus ojos recorrieron a Lucas de arriba a abajo, deteniéndose con desprecio en sus zapatos gastados. «Eres un pasante. Tu trabajo es hacer lo que te digo, no pensar. ¿Entendido?». Lucas sintió que el piso se abría bajo sus pies, pero asintió. «Sí, señor. Y otra cosa», añadió Víctor tomando el reporte y hojeándolo sin interés. «La próxima vez que vengas a mi oficina, ponte ropa decente. Este es un lugar profesional, no un albergue». Las risas ahogadas de otros empleados que pasaban por el pasillo llegaron hasta los oídos de Lucas. Su rostro se encendió de vergüenza, pero mantuvo la compostura. Salió de allí con la dignidad hecha trizas, pero con algo más profundo intacto: su determinación. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Víctor parecía haber hecho de la humillación de Lucas su proyecto personal. En las reuniones de equipo, lo señalaba para hacer preguntas complejas y luego lo ridiculizaba cuando sus respuestas no eran perfectas. Le asignaba tareas imposibles con plazos absurdos, solo para reprenderlo públicamente cuando no las completaba.
Una vez, obligó a Lucas a reimprimir un documento 50 veces porque el espaciado no se veía profesional, aunque todos sabían que el documento era perfecto desde el principio. «Miren esto», decía Víctor mostrando los zapatos de Lucas a sus colegas durante los almuerzos. «¿Así quieren que nos represente nuestra empresa? Quizás deberíamos hacer una colecta para comprarle algo presentable». Las carcajadas resonaban en el comedor ejecutivo, mientras Lucas, desde su mesa solitaria en el rincón, fingía no escuchar. Pero cada palabra era un clavo que se clavaba más profundo en su alma. Lo que mantenía a Lucas de pie era algo que Víctor no podía ver ni entender. Una mezcla de resiliencia forjada en años de pobreza y una mente brillante que se negaba a apagarse. Mientras Víctor lo humillaba durante el día, Lucas pasaba las noches en el sótano, trabajando en algo que había comenzado casi por accidente. Todo comenzó cuando notó un problema recurrente en el sistema de gestión de producción de la empresa. Los clientes de Quantum Technologies, grandes fábricas y plantas industriales, se quejaban constantemente de retrasos y errores en sus líneas de producción. El software de la empresa, aunque sofisticado, no podía predecir fallos mecánicos ni optimizar los procesos en tiempo real. Cada error costaba millones en tiempo de inactividad. Una noche, mientras revisaba reportes de fallos del sistema, Lucas tuvo una epifanía. ¿Y si pudiera desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que aprendiera de los patrones de fallo y los predijera antes de que ocurrieran? No era solo cuestión de análisis de datos. Necesitaba algo más orgánico, algo que pudiera adaptarse y evolucionar con cada fábrica única. Durante 3 meses, Lucas trabajó en secreto. Llegaba al sótano a las 6 de la mañana y se quedaba hasta medianoche. Comía sándwiches baratos que preparaba en su habitación y bebía litros de café aguado de la máquina del pasillo. Sus ojos se hundieron más, su ropa colgaba aún más gruesa de su cuerpo que perdía peso, pero su código crecía, se refinaba, cobraba vida. Llamó a su creación Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Era un sistema de inteligencia artificial predictiva que no solo analizaba datos históricos, sino que aprendía en tiempo real del comportamiento de cada máquina en una línea de producción. Podía predecir fallos con una precisión del 94%, optimizar rutas de producción al instante y reducir el tiempo de inactividad de manera dramática. Pero Lucas sabía que su invento no valía nada si nadie lo veía, y para que alguien lo viera, necesitaba pasar por Víctor Salazar. Todos sabían que era el arquero intermediario entre los empleados de bajo rango y la dirección ejecutiva de la empresa. La oportunidad llegó durante la reunión trimestral de innovación, un evento al que todos los departamentos presentaban sus proyectos más prometedores ante la junta directiva. Víctor, por supuesto, iba a presentar varias ideas revolucionarias que en realidad eran conceptos robados de su equipo. Lucas sabía que, si quería mostrar Prometeo, necesitaba un milagro. El milagro llegó en la forma más inesperada. Una semana antes de la reunión trimestral, uno de los clientes más grandes de Quantum Technologies, Automax Industries, un gigante automotriz, amenazó con cancelar su contrato multimillonario. Sus líneas de producción habían sufrido 3 paros críticos en 2 meses y el software de Quantum no había sido capaz de predecir ni uno de ellos. Las pérdidas ascendían a $50 millones. El CEO de Quantum Technologies, Richard Blackwell, un hombre de 60 años con reputación de ser justo pero implacable, convocó una reunión de emergencia. Víctor Salazar fue el primero en ser llamado a dar explicaciones. «¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo?», bramó Blackwell, golpeando la mesa de conferencias con la palma de su mano. «Le pagamos millones en investigación y desarrollo, Víctor. ¿Dónde están los resultados?». Víctor, por primera vez en su carrera, se vio acorralado. Tartamudeó excusas sobre la complejidad de los sistemas, la impredecibilidad de las máquinas antiguas, la falta de cooperación del cliente. Nada sonaba convincente. «Tiene una semana», dijo Blackwell, sus ojos azules fríos como el hielo. «Encuentre una solución o empiece a actualizar su currículum». Víctor salió de esa reunión pálido y sudoroso. Por primera vez, su fachada de control absoluto se había agrietado. Necesitaba algo, cualquier cosa que pudiera presentar como solución, y fue entonces cuando recordó algo. Había visto a Lucas trabajando hasta tarde en el sótano, siempre en algo que el pasante se apresuraba a ocultar cuando alguien se acercaba. Al día siguiente, Víctor bajó al sótano.
Era inusual verlo allí. El director de innovación rara vez se dignaba a visitar los niveles inferiores del edificio. Lucas estaba solo, como siempre, sus dedos volando sobre el teclado. No notó la presencia de Víctor hasta que su jefe habló. «¿Qué estás haciendo?». Lucas se sobresaltó, cerrando instintivamente varias ventanas en su pantalla, pero no fue lo suficientemente rápido. Víctor ya había visto fragmentos de código, gráficos de rendimiento, simulaciones de líneas de producción. «Solo trabajo de rutina, señor Salazar», mintió Lucas, su corazón latiendo con fuerza. Víctor se acercó, observando la pantalla con ojos entrecerrados. No entendía completamente lo que veía, pero reconocía cuando algo tenía valor, y lo que veía en esa pantalla tenía el brillo de algo extraordinario. «Muéstramelo, ahora». Lucas vaciló. Cada instinto le gritaba que no lo hiciera, que Víctor robaría su trabajo sin pensarlo 2 veces. Pero otra parte de él, la parte que aún creía en la meritocracia y la justicia, pensó que quizá esta era su oportunidad de que Prometeo finalmente saliera a la luz. «Es un sistema de inteligencia artificial predictiva», comenzó Lucas, su voz temblando ligeramente. «Lo llamo Prometeo. Puede analizar patrones en tiempo real y predecir fallos en maquinaria industrial antes de que ocurran. He estado probándolo con datos históricos de nuestros clientes y... ¿Por qué no me habías informado de esto?», lo interrumpió Víctor, aunque su tono no era de enojo, sino de cálculo. «Intenté mencionarle algunas ideas en mi primer reporte, señor, pero usted dijo que mi trabajo era obedecer, no pensar». Un destello de irritación cruzó el rostro de Víctor, pero lo suprimió rápidamente. «Muéstrame los resultados, ahora». Durante la siguiente hora, Lucas presentó a Prometeo. Mostró simulaciones donde el sistema había predicho con exactitud asombrosa cada uno de los fallos que Automax Industries había sufrido en los últimos 6 meses. Demostró cómo Prometeo podía optimizar líneas de producción, reducir costos operativos en un 40% y prácticamente eliminar el tiempo de inactividad no planeado. Víctor observaba en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Esto no era solo bueno, era revolucionario. Esto podía salvar su carrera, esto podía catapultarlo a niveles aún más altos dentro de la empresa. «Bien», dijo finalmente, su voz deliberadamente neutral. «Prepara una presentación completa. Tenemos una reunión con la junta directiva en 3 días». Lucas sintió una oleada de euforia. Finalmente, su trabajo iba a ser visto, reconocido. Quizás esto cambiaría todo. «Y podré presentarlo yo, señor Salazar. Conozco cada aspecto del sistema y...». «No», lo cortó Víctor, su tono dejando claro que el tema no era negociable. «Yo haré la presentación. Tú eres un pasante. La junta directiva necesita ver confianza y experiencia, no a un niño nervioso con zapatos rotos». Las palabras golpearon a Lucas como puñetazos, pero asintió. Al menos, Prometeo, sería visto. Eso era lo importante, ¿verdad? «Envíame todos los archivos esta noche. Y, Lucas, esto queda entre nosotros, ¿entendido? No quiero que andes por ahí presumiendo trabajo inacabado». «Pero está completo, señor. He corrido cientos de simulaciones». «¿Y entendido?», repitió Víctor, sus ojos grises clavándose en Lucas como cuchillos. «Sí, señor». Esa noche, Lucas envió todos los archivos de Prometeo. Trabajó hasta las 4 de la mañana preparando documentación adicional, notas explicativas, casos de uso. Quería que la presentación fuera perfecta, aunque no fuera él quien la diera. Lo que no vio fue el email que Víctor envió esa misma noche a su equipo personal de programadores. «Necesito que revisen estos archivos y agreguen nuestro branding corporativo. Eliminen cualquier referencia al autor original. Esta será nuestra presentación estrella para la junta». 3 días después, la sala de juntas del piso 28 estaba llena. Richard Blackwell presidía la mesa, flanqueado por los otros miembros de la junta directiva: Elena Vázquez, directora financiera; Thomas Chen, jefe de operaciones; y Margaret Sullivan, presidenta del Consejo de Accionistas. También estaban presentes varios gerentes de nivel senior, todos expectantes. Víctor Salazar entró con la confianza de un gladiador en la arena. Llevaba su mejor traje,
un Hugo Boss azul marino que había costado más de lo que Lucas ganaba en 6 meses. Su presentación en PowerPoint era impecable. Gráficos elegantes, colores corporativos, el logo de Quantum Technologies en cada diapositiva. Lucas estaba allí también, pero no en la sala de juntas. Estaba en el pasillo, observando a través de la pared de cristal, demasiado junior para ser incluido en la reunión. Podía ver los movimientos de boca de Víctor, pero no escuchar las palabras. Su corazón latía con una mezcla de orgullo y ansiedad. Dentro de la sala, Víctor comenzó su presentación. Señoras y señores, hoy les presento la solución que salvará nuestra relación con Automax Industries y revolucionará toda nuestra línea de productos. He estado trabajando durante meses en un sistema de inteligencia artificial predictiva que llamé Prometeo. He estado trabajando, no mi equipo, no un colaborador. Yo. Este sistema, continuó Víctor, haciendo clic para mostrar los impresionantes gráficos de rendimiento, puede predecir fallos en maquinaria industrial con una precisión del 94%. Puede optimizar procesos en tiempo real y reducir costos operativos dramáticamente. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, intrigados. Víctor pasaba diapositiva tras diapositiva, explicando conceptos que apenas entendía, usando términos técnicos que había memorizado de las notas de Lucas, pero lo hacía con tal convicción que nadie cuestionaba su autoría. Afuera, Lucas sintió una punzada de inquietud. Algo no se sentía bien, pero se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico. Víctor estaba presentando su trabajo. Eso era bueno, ¿verdad? La implementación podría comenzar de inmediato. Con los recursos adecuados, podemos tener esto funcionando en Automax en menos de un mes. Richard Blackwell fue el primero en hablar. Esto es extraordinario, Víctor. ¿Por qué no nos lo habías mostrado antes? Quería asegurarme de que estuviera perfecto. No quería prometer algo que no pudiera entregar. Elena Vázquez revisaba los números proyectados, sus ojos brillando con cada cifra. Si estos cálculos son correctos, estamos hablando de aumentar nuestros ingresos en un 200% en los próximos 2 años. Son correctos, afirmó Víctor. He corrido cientos de simulaciones. He corrido. Otra mentira. Lucas había corrido esas simulaciones, sacrificando sueño y salud durante meses. Thomas Chen, un hombre conocido por su escepticismo, hizo la pregunta crucial. ¿Alguien más en tu equipo trabajó en esto? Parece un proyecto enorme para una sola persona. Víctor no vaciló en un segundo. Tuve alguna ayuda menor con tareas administrativas, pero el concepto, el diseño, la programación central, todo fue mío. Es el resultado de 20 años de experiencia en este campo. Afuera, Lucas sintió que el mundo se detenía. Observó a través del cristal cómo Víctor sonreía, cómo los miembros de la Junta lo felicitaban, cómo su jefe aceptaba palmadas de la espalda y apretones de manos. Vio cómo su trabajo, su sangre y sudor de 3 meses era reclamado por alguien más sin el menor rastro de vergüenza o remordimiento. La reunión terminó con Víctor siendo nombrado vicepresidente senior de innovación tecnológica al acto, con un aumento salarial de $200,000 anuales. También recibió opciones sobre acciones y la promesa de un bono masivo si Prometeo cumplía sus proyecciones. Cuando Víctor salió de la sala de juntas, pasó junto a Lucas sin siquiera mirarlo, pero luego se detuvo, regresó y se inclinó para susurrarle al oído. Gracias por tu ayuda administrativa, interno. Intenta aprender algo de cómo funciona el mundo real. Lucas se quedó paralizado en el pasillo, observando cómo Víctor se alejaba rodeado de ejecutivos que lo congratulaban. El peso de la traición cayó sobre él como una avalancha. No era solo que le habían robado su trabajo, era la burla descarada, la humillación de ser reducido a un asistente insignificante en su propia creación. Esa noche, Lucas no fue al sótano. Caminó bajo la lluvia durante horas, sin rumbo fijo, dejando que el agua fría lavara las lágrimas que se mezclaban con ella. Su mente era un torbellino de emociones, ira, impotencia, desesperación. ¿Para qué había trabajado tan duro?
¿Para qué había sacrificado todo si al final solo servía para alimentar la ambición de hombres como Víctor Salazar? Pensó en renunciar, pensó en marcharse y nunca más poner un pie en Quantum Technologies. Pero luego pensó en su madre, enferma en un hospital público en su ciudad natal, dependiendo de los pocos pesos que él podía enviarle cada mes. Pensó en sus hermanos menores que necesitaban su apoyo, pensó en todos los que dependían de él. Y pensó en algo más. La verdad. La verdad tenía poder. La verdad podía cambiarlo todo. Cuando Lucas regresó a su habitación esa noche, empapado hasta los huesos, tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a permitir que Víctor Salazar borrara su existencia. Pero necesitaba ser inteligente. Necesitaba pruebas irrefutables. Afortunadamente, Lucas siempre había sido meticuloso. Cada línea de código que había escrito para Prometeo estaba respaldada en múltiples lugares. En su vieja laptop, en drives en la nube bajo cuentas personales, incluso en un disco duro externo que guardaba en su habitación. Más importante aún, había documentado todo su proceso. Correos electrónicos con marcas de tiempo donde consultaba dudas técnicas a profesores universitarios, borradores con fechas claras, incluso fotografías de sus pizarras de trabajo llenas de ecuaciones y diagramas. Durante las siguientes semanas, mientras Víctor disfrutaba de su nueva oficina aún más lujosa y su flamante título, Lucas compiló silenciosamente todas sus pruebas. Creó un documento exhaustivo que trazaba la historia completa de Prometeo, desde la primera línea de código hasta la versión final. Incluyó marcas de tiempo, testimonios de las pocas personas que lo habían visto trabajar hasta tarde, análisis de metadatos que probaban que los archivos originales habían sido creados en su laptop personal meses antes de que Víctor supiera siquiera que existían. Pero sabía que simplemente enviar este documento a recursos humanos no sería suficiente. Víctor tenía poder, influencia, conexiones. Lucas era nadie. Necesitaba algo más. Una manera de asegurarse de que su voz fuera escuchada por las personas correctas. La oportunidad llegó durante la implementación de Prometeo en Automax Industries. Víctor, en su arrogancia, había asumido que podía supervisar la instalación sin realmente entender cómo funcionaba el sistema. Había memorizado lo suficiente de las notas de Lucas para sonar convincente en presentaciones. Pero cuando llegó el momento de la implementación real, sus limitaciones se volvieron evidentes. Los ingenieros de Automax tenían preguntas técnicas complejas. Querían modificar ciertos parámetros, adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Víctor respondía con generalidades vagas, delegando las preguntas técnicas a su equipo, pero su equipo tampoco entendía realmente Prometeo. Solo habían agregado branding corporativo a los archivos de Lucas. Durante las siguientes semanas, mientras la implementación se estancaba, Richard Blackwell tomó una decisión drástica. Visitaría personalmente las instalaciones de Automax para entender qué estaba fallando. Y ordenó que todos los involucrados en el proyecto Prometeo estuvieran presentes. Eso incluía a Lucas, listado en los registros internos como asistente de soporte técnico para el proyecto. El día de la visita, Lucas llegó a la planta de Automax Industries con su carpeta de pruebas oculta en su viejo maletín. No sabía exactamente cómo o cuándo presentaría su caso, pero sabía que esta podría ser su única oportunidad. La planta era un laberinto de metal y maquinaria, líneas de asamblaje que se extendían por kilómetros, el rugido constante de procesos industriales. En una sala de control transformada en centro de comando temporal, Blackwell escuchaba mientras Víctor intentaba explicar los retrasos en la implementación.
Es solo cuestión de calibración fina, decía Víctor, sudando bajo el traje a pesar del aire acondicionado. Estos sistemas complejos requieren tiempo para... ¡Víctor!, lo interrumpió Blackwell, su paciencia claramente agotándose. Me dijiste que esto podía implementarse en un mes. Llevamos 2 semanas y ni siquiera hemos logrado que el sistema se comunique adecuadamente con sus máquinas. ¿Qué está pasando realmente? Víctor buscó desesperadamente una respuesta convincente. Pero antes de que pudiera hablar, uno de los ingenieros de Automax intervino. Señor Blackwell, si me permite, hemos estado intentando obtener respuestas técnicas específicas sobre cómo el algoritmo central procesa las variaciones en la velocidad de las máquinas más antiguas. El señor Salazar sigue redirigiendo nuestras preguntas, pero nadie en su equipo parece tener respuestas claras. Es complejo, tartamudeó Víctor. Requiere un entendimiento profundo de... ¿Puedo ayudar? La voz de Lucas cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Estaba parado en un rincón de la sala, en su lugar habitual de invisibilidad. Víctor lo fulminó con la mirada, pero Blackwell, intrigado, asintió. Adelante. Cualquier ayuda y bienvenida en este punto. Lucas se acercó a la consola de control. Sus dedos entumecidos por el nerviosismo temblaron por un momento antes de encontrar su ritmo sobre el teclado. Empezó a explicar, su voz ganando confianza con cada palabra. El algoritmo central usa redes neuronales recurrentes con capas LSTM para procesar secuencias temporales. Para las máquinas más antiguas que no tienen sensores modernos, implementé un sistema de inferencia que extrapola datos a partir de las lecturas disponibles. Si ajustan estos parámetros aquí, el sistema podrá compensar las variaciones de velocidad sin comprometer la precisión predictiva. Los ingenieros de Automax se acercaron, observando con atención. Uno de ellos hizo una pregunta técnica profunda sobre la arquitectura del sistema. Lucas respondió sin vacilar, describiendo no solo el qué, sino el porqué de cada decisión de diseño. ¿Por qué usaste capas LSTM en lugar de arquitecturas Transformers más modernas?, preguntó otro ingeniero. Las Transformers son potentes, pero requieren cantidades masivas de datos para entrenamiento. En entornos industriales con máquinas únicas, no siempre tenemos esos volúmenes. Las LSTM, aunque más antiguas, son más eficientes con datasets pequeños y ofrecen mejor interpretabilidad, lo cual es crucial cuando necesitas explicar una predicción de fallo a un gerente de planta. La conversación fluyó durante 40 minutos. Lucas navegaba por el código como un maestro, haciendo ajustes en tiempo real, respondiendo cada pregunta con una claridad que dejaba claro que no solo entendía el sistema, sino que lo había concebido hasta su última línea. Víctor intentó interrumpir varias veces, tratando de retomar el control, pero cada vez que hablaba solo exponía su ignorancia fundamental del sistema que supuestamente había creado. Richard Blackwell observaba en silencio, sus ojos moviéndose entre Lucas y Víctor. Era un hombre que había construido un imperio tecnológico. Reconocía la maestría genuina cuando la veía, y también reconocía el fraude. Finalmente, después de que Lucas implementara una serie de ajustes que resolvieron los problemas de conectividad, Blackwell habló. Lucas, ¿verdad? El joven asintió. ¿Cuál es exactamente tu rol en este proyecto? Antes de que Lucas pudiera responder, Víctor intervino rápidamente. Lucas es un asistente técnico talentoso. Le di acceso a mis notas y especificaciones para que pudiera aprender y ayudar con... Señor Blackwell, interrumpió Lucas, su voz firme. Yo creé Prometeo, de principio a fin. El concepto, la arquitectura, cada línea de código. Y puedo probarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Víctor se puso pálido, luego rojo, luego púrpura. ¿Qué dijiste? Su voz era un siseo peligroso.
¿Cómo te atreves a...? Silencio, Víctor. Ordenó Blackwell, su tono glacial. Lucas, ¿qué tipo de pruebas tienes? Con manos que ya no temblaban, Lucas abrió su maletín y sacó su carpeta. Durante la siguiente hora, presentó su caso con una meticulosidad que habría impresionado a cualquier fiscal. Mostró registros de Comets, en repositorios Git, con fechas que precedían por meses la presentación de Víctor. Correos electrónicos donde consultaba problemas técnicos específicos con profesores universitarios, fechados meses antes. Fotografías con metadata de sus pizarras de trabajo, mostrando la evolución del concepto. Análisis forense de los archivos originales que probaba que habían sido creados en su laptop personal. Incluso mensajes de texto a su hermano menor donde mencionaba emocionado sus avances en un proyecto especial semanas antes de que Víctor supiera que existía. Con cada pieza de evidencia, el rostro de Víctor se descomponía más. Intentó defenderse, alegando que Lucas había trabajado bajo su supervisión, que las ideas originales eran suyas, que el pasante simplemente había ejecutado su visión. Pero sus argumentos sonaban cada vez más desesperados y vacíos. Los ingenieros de Automax observaban la escena como espectadores de un drama shakespeariano. Algunos parecían incómodos, otros francamente enojados. Habían gastado semanas lidiando con un fraude, cuando el verdadero genio había estado ahí todo el tiempo, relegado a un rincón. Blackwell revisó cada documento con expresión inescrutable. Finalmente, cerró la carpeta y miró directamente a Víctor. Víctor Salazar, estás despedido. Efectivo inmediatamente. Seguridad lo escoltará del edificio. Y prepárate para una demanda. No solo robaste el trabajo de un empleado, lo hiciste frente a la junta directiva y me hiciste cómplice de tu fraude. Víctor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El hombre que había construido su carrera sobre la arrogancia y el robo intelectual se derrumbó frente a todos. 2 guardias de seguridad aparecieron en la sala y lo escoltaron hacia afuera. Mientras pasaba junto a Lucas, sus ojos se encontraron por última vez. No había triunfo en la mirada de Lucas, solo una tristeza profunda por el desperdicio de un hombre que pudo haber sido grande si hubiera elegido el camino de la honestidad. Cuando la puerta se cerró detrás de Víctor, Blackwell se volteó hacia Lucas. «Toma asiento, joven». Lucas obedeció, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. La adrenalina que lo había mantenido de pie comenzaba a disiparse, dejando un agotamiento profundo. Lo que acabas de hacer requiere más coraje del que la mayoría de las personas poseen en toda su vida, dijo Blackwell, perdiendo su dureza habitual. Enfrentarte a alguien con el poder de Víctor, sabiendo que podrías perder todo. ¿Qué te hizo hacerlo? Lucas pensó su respuesta cuidadosamente. No quería sonar melodramático, pero la verdad merecía ser dicha. Mi abuela, señor. Ella me crió cuando mi mamá no podía. Trabajaba limpiando casas, pero siempre tuvo más dignidad que cualquier millonario. Me enseñó algo que nunca olvidé. Mijo, la pobreza puede quitarte muchas cosas, pero tu dignidad solo tú puedes entregarla. Y cuando tienes la verdad de tu lado, Dios te da fuerzas para sostenerla, aunque el mundo entero te diga que te rindas. Blackwell guardó silencio por un momento, algo que parecía respeto brillando en sus ojos. Tu abuela es una mujer sabia. Se puso de pie y extendió su mano. Lucas Méndez, a partir de este momento, eres el director de innovación tecnológica de Quantum Technologies. Tu salario será de $250,000 anuales, más bonos y opciones sobre acciones. Y te reportarás directamente a mí. Lucas se quedó paralizado, seguro de haber escuchado mal. Señor, yo apenas tengo 24 años. No tengo experiencia managerial, yo. Tienes algo más valioso que experiencia. Interrumpió Blackwell. Tienes brillantez, integridad y la capacidad de defender la verdad cuando todo está en tu contra. Esas son las cualidades que construyen imperios, no los años en un currículum. Los ingenieros de Automax comenzaron a aplaudir. El sonido reverberó en la sala de control, y Lucas sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza pura e inquebrantable. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de transformación. La implementación de Prometeo en Automax Industries fue un éxito rotundo.
El sistema redujo el tiempo de inactividad en un 82% en el primer mes, ahorrándole a la compañía $120 millones en el primer trimestre. Las noticias se propagaron como fuego en la industria tecnológica. Pronto, otras corporaciones hacían fila para adquirir el sistema. Pero Lucas no se conformó con su éxito inicial. Usó su nueva posición para hacer algo que nadie esperaba: transformar la cultura de Quantum Technologies desde adentro. Su primera acción como director fue revisar personalmente las políticas de pasantías. Triplicó los salarios de los pasantes, estableció programas de mentoría real donde los jóvenes talentosos eran guiados en lugar de explotados, y creó un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran entrar al campo tecnológico. La pobreza no es una falta de inteligencia o ambición, le dijo a la junta directiva cuando algunos cuestionaron sus gastos excesivos en pasantes. Es una falta de oportunidades. Hay miles de mentes brillantes trabajando en empleos de salario mínimo porque nadie les dio una oportunidad. Si queremos seguir innovando, necesitamos buscar talento donde otros no miran. También implementó un sistema anónimo de reporte donde cualquier empleado, sin importar su nivel, podía señalar abusos de poder o robo de ideas. Contrató a una firma externa independiente para investigar cada reclamo. En los primeros 3 meses, descubrieron 6 casos adicionales de gerentes que se apropiaban del trabajo de subordinados. Todos fueron despedidos públicamente, enviando un mensaje claro: la meritocracia genuina había llegado a Quantum Technologies. Pero quizá el cambio más profundo que Lucas hizo no fue en las políticas corporativas, sino en las vidas individuales. Recordaba perfectamente cómo se había sentido ser invisible, subvalorado, tratado como algo menos que humano. Así que cada viernes por la tarde bajaba al sótano donde alguna vez había trabajado solo en las noches frías. Allí se reunía con los pasantes nuevos, los técnicos junior, las personas que otros consideraban insignificantes. Les hablaba de su historia, no la versión sanitizada que aparecía en artículos de revistas de negocios, sino la verdad cruda. Las noches durmiendo solo 4 horas, los sándwiches baratos, los zapatos rotos, las humillaciones que Víctor le había infligido. Y luego les hablaba de la dignidad. La dignidad no viene de tu cuenta bancaria o tu título. Viene de saber quién eres cuando nadie está mirando. Viene de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Víctor Salazar tenía dinero, poder y prestigio, pero no tenía dignidad, y por eso, cuando todo se derrumbó, no le quedó nada. La dignidad es lo único que no te pueden quitar a menos que tú se los permitas. Esas sesiones de los viernes se convirtieron en legendarias dentro de la empresa. Los empleados las llamaban la hora de la verdad con Lucas. Y la verdad que Lucas compartía iba más allá de consejos profesionales. Hablaba de su abuela, doña Mercedes, una mujer indígena zapoteca que había llegado a la ciudad con nada más que la ropa que llevaba puesta y una fe inquebrantable. Ella le había enseñado que la sabiduría ancestral de su pueblo tenía tanto valor como cualquier título universitario. Mi abuela me enseñó el concepto de Guelaguetza, explicaba Lucas a su audiencia. Es una palabra zapoteca que significa reciprocidad, ayuda mutua, la idea de que todos estamos conectados. Cuando tú subes, tienes la responsabilidad de extender la mano hacia abajo y ayudar a otros a subir también. No por caridad, sino porque así es como construimos comunidades fuertes. Una persona sola puede crear algo brillante, como Prometeo, pero una comunidad trabajando junta puede cambiar el mundo. Y Lucas vivía esa filosofía cada día. Cuando recibió su primer bono masivo, $1.200.000, después de que Prometeo superara todas las proyecciones, muchos esperaban que comprara un auto deportivo o una casa lujosa. En cambio, usó el dinero para crear la Fundación Mercedes Méndez, nombrada en honor a su abuela. La fundación tenía un propósito simple pero poderoso: identificar estudiantes brillantes de comunidades marginadas y darles no solo becas, sino mentoría completa, equipos, conexiones y apoyo emocional. En el primer año la fundación apoyó a 50 estudiantes. En el segundo año, 200.
Para el quinto año, más de 1000 jóvenes de todo el país estaban recibiendo oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Pero el impacto de Lucas se extendió incluso más allá de su fundación. 12 meses después de su ascenso, Lucas voló a su ciudad natal por primera vez desde que se había convertido en director. No fue en clase ejecutiva con champán y asientos de cuero, fue en clase económica, apretado entre otros pasajeros porque seguía sin poder justificar el gasto excesivo cuando ese dinero podía ayudar a alguien más. «Mijo, mira en lo que te has convertido», susurró, abrazándolo con fuerza. «Me convertí en lo que tú y la abuela siempre supieron que era», respondió Lucas, su propia voz quebrándose. «Ustedes me enseñaron que ser pobre no significa ser menos. Me enseñaron a mantener la frente en alto incluso cuando el mundo te dice que bajes la mirada». Esa noche, en la pequeña casa donde había crecido, con sus paredes agrietadas y su techo que aún goteaba cuando llovía fuerte, Lucas reunió a su familia, sus hermanos menores, ahora en la universidad gracias a sus becas, su madre y doña Mercedes, su abuela, que a sus 83 años seguía siendo la matriarca indiscutible. «Abuela», dijo Lucas, arrodillándose frente a ella como hacía cuando era niño, «quiero contarte algo». La anciana, con su rostro surcado por 1000 arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, lo miró con ojos brillantes de sabiduría. «Cuenta, mijito. Cuando estaba en mi momento más oscuro, cuando ese hombre me había robado todo y me sentía como si el mundo fuera un lugar sin justicia, recordé lo que me enseñaste. La verdad es como el sol, mijo. Puedes cubrirlo por un tiempo, pero siempre sale. Sostuve esa verdad incluso cuando tenía miedo. Y tenías razón, abuela, tenías razón». Doña Mercedes puso su mano callosa en la mejilla de Lucas. «No fui yo quien tenía razón, mijo. Es la sabiduría de nuestros ancestros, de 1000 generaciones que aprendieron que lo único que sobrevive al tiempo es la verdad y la dignidad. Los imperios caen, el dinero se acaba, el poder se desvanece, pero un hombre que vive con verdad y dignidad nunca muere realmente. Vive en cada persona que inspiró, en cada vida que tocó para bien». Lucas sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero no las escondió. Ya no le daba vergüenza mostrar vulnerabilidad. «Quiero que vengas conmigo a la ciudad, abuela, tú y mamá. Ya no tienen que preocuparse por dinero nunca más. Compré una casa con espacio para todos. Pueden...» La anciana sacudió la cabeza suavemente. «No, mijo, mi lugar es aquí, en la tierra donde mis ancestros descansan. Pero escúchame bien, tu lugar está allá arriba, siendo un faro para todos esos jóvenes que son como tú eras. No nos ayudas viviendo en el pasado con nosotros, nos honras viviendo en el futuro, abriendo puertas que estaban cerradas. Pero quiero cuidarlas». «Y lo haces cada día», interrumpió su madre. «Cada vez que ayudas a un estudiante que no puede pagar su educación, nos cuidas. Cada vez que defiendes a alguien que no tiene voz, nos honras. Tu abuela tiene razón, tu misión está en otro lugar». Esa noche, acostado en su vieja cama en su antigua habitación, Lucas comprendió algo fundamental. El verdadero éxito no era la oficina lujosa o la cuenta bancaria, era el impacto que dejabas en el mundo, la cantidad de puertas que abrías para otros, el número de vidas que tocabas para bien. 3 años después de su ascenso, Lucas estaba de pie en el escenario del Centro de Convenciones Nacional, frente a 5000 emprendedores, ejecutivos y estudiantes. Había sido invitado como orador principal para la conferencia de innovación tecnológica más grande del país. A sus 27 años, ya era considerado uno de los líderes tecnológicos más influyentes de su generación. Prometeo se había expandido a 17 países y había salvado a las empresas que lo usaban más de $3.000 millones en costos operativos. Pero esa no era la historia que quería contar. «Quiero hablarles sobre el fracaso», comenzó, su voz resonando en el enorme auditorio, «porque esa es la historia que nadie quiere contar, pero es la más importante». La audiencia se inclinó hacia adelante, intrigada. «Hace 3 años, era un pasante con zapatos rotos y ropa remendada. Me humillaban diariamente, me robaron mi trabajo más importante y casi pierdo todo. Por fuera, eso parece un fracaso total. Pero les diré que no fracasó. Mi dignidad, mi sentido de quién era,
mi compromiso con la verdad. Lucas pausó, dejando que sus palabras se asentaran. Vivimos en una sociedad que mide el éxito en dólares y títulos. Pero les pregunto, ¿qué vale más? ¿Un hombre rico que roba para llegar a la cima o un hombre pobre que se mantiene íntegro incluso cuando nadie está mirando? Yo conocí a ambos tipos de hombres. Fui víctima de uno y fui criado por el otro tipo de hombre. Mi abuela limpiaba baños para vivir. Ganaba menos en un mes de lo que algunos de ustedes gastan en una cena. Pero esa mujer tenía más sabiduría que 100 CEOs juntos. Me enseñó que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, es la falta de dignidad. La verdadera riqueza no está en tu cartera, está en tu carácter. La audiencia estaba completamente silenciosa, cautivada. Cuando Víctor Salazar me robó mi trabajo, tuve dos opciones. Podía quedarme callado, aceptar mi lugar en el orden social, seguir siendo invisible. O podía hacer algo aterrador, podía decir la verdad sabiendo que podría costarme todo. Mi abuela me enseñó que cuando tienes la verdad de tu lado, tienes la fuerza más poderosa del universo, porque la verdad no necesita poder ni dinero para sostenerse. La verdad se sostiene sola. Lucas comenzó a caminar por el escenario, su lenguaje corporal abierto y genuino. Pero aquí está lo más importante. Mi historia no es única. En esta sala hay cientos de Lucas Méndez, personas con talento extraordinario que son pasados por alto por su código postal, el color de su piel, el nombre de su universidad o simplemente porque no conocen a las personas correctas. Y cuando subestimamos a estas personas, no solo les hacemos daño a ellos, nos hacemos daño a todos. Porque ¿cuántas curas para enfermedades nunca se descubrirán porque el científico que podría haberlas encontrado está trabajando 2 empleos para sobrevivir? ¿Cuántas empresas revolucionarias nunca existirán porque el emprendedor brillante nunca recibió esa primera oportunidad? Cada vez que menospreciamos a alguien por su apariencia o sus circunstancias, estamos desperdiciando potencial humano, y no podemos darnos ese lujo. El mundo tiene problemas demasiado grandes como para ignorar el talento donde quiera que exista. Ella estaba contando una historia. La pasión en su voz era palpable, y varios en la audiencia tenían lágrimas en los ojos. Así que les pido esto. Cuando vean a alguien que no encaja en sus expectativas de cómo se ve el éxito, antes de descartarlo, pregúntense, ¿qué historia no estoy viendo? ¿Qué batallas ha peleado esta persona que yo no puedo imaginar? ¿Qué fortaleza lleva dentro que no es visible en su ropa o su currículum? Y para aquellos de ustedes que se sienten invisibles, subestimados, como yo me sentí, su momento llegará. Pero mientras tanto, protejan lo único que nadie puede quitarles, su dignidad. Hagan el trabajo incluso cuando nadie mira. Sean honestos incluso cuando la mentira sería más fácil. Defiendan la verdad incluso cuando tiemble el suelo bajo sus pies. Porque ese es el tipo de carácter que construye no solo carreras exitosas, sino vidas significativas. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Una ovación de pie que duró 5 minutos completos. Pero lo que Lucas recordaría no era el aplauso, sino las personas que se acercaron después. Una joven de 21 años, con lágrimas corriendo por su rostro. Soy la primera en mi familia en ir a la universidad. Trabajo de noche y estudio de día. A veces siento que no pertenezco a este mundo, pero su historia me recuerda por qué sigo adelante. Un hombre de 50 años, ejecutivo de una corporación importante. Hace 20 años fui el Víctor Salazar en la historia de alguien. Me apropié del trabajo de un subordinado para avanzar mi carrera. Esa decisión me ha perseguido cada día desde entonces. Su historia me ha dado el coraje de finalmente hacer las paces, de encontrar a esa persona y admitir lo que hice. Un estudiante de ingeniería con un acento que revelaba que el español no era su primer idioma. Vengo de un pueblo pequeño donde la gente como yo no se convierte en ingeniero. Pero voy a hacerlo. Y cuando lo logre, voy a regresar y abrir puertas para otros como usted hizo. Esas conversaciones continuaron por horas.
Y Lucas dio tiempo a cada persona, escuchando sus historias, ofreciendo aliento, recordándoles que no estaban solos. 5 años después del día en que había confrontado a Víctor Salazar, Lucas estaba en su oficina trabajando hasta tarde cuando recibió una llamada inesperada. Era de un hospital psiquiátrico privado. Señor Méndez, tenemos aquí a un paciente que ha estado pidiendo hablar con usted. Se llama Víctor Salazar. Lucas sintió un nudo en el estómago. No había pensado en Víctor en años. Después de su despido, el hombre había caído rápidamente. La industria tecnológica era pequeña. La historia de su fraude se había propagado. Ninguna empresa respetable lo contrataría. Su esposa lo había dejado, había perdido su casa, sus ahorros, todo. ¿Por qué está en un hospital psiquiátrico?, preguntó Lucas. Intentó quitarse la vida hace 3 semanas. Respondió el médico con voz profesional, pero compasiva. Ha estado en terapia intensiva, pero sigue pidiendo hablar con usted. Dice que necesita pedirle perdón antes de poder seguir adelante. Lucas podría haber dicho que no. Habría sido completamente justificable. Víctor le había causado un dolor inmenso. Pero recordó las palabras de su abuela. El perdón no es para la otra persona, mijo. Es para liberarte a ti mismo del peso del odio. Voy para allá, dijo Lucas. El hospital era un edificio discreto, a las afueras de la ciudad. Lucas fue guiado a una sala común, donde pacientes en diversos estados de recuperación conversaban o miraban al vacío. Víctor estaba sentado solo, junto a una ventana, mirando un jardín que no parecía ver realmente. El cambio era impactante. El hombre que una vez había sido la imagen de la arrogancia corporativa, ahora parecía 20 años mayor. Su cabello había encanecido completamente. Había perdido tanto peso que su ropa colgaba de su cuerpo como trapos. Pero lo más notable era la expresión en su rostro. Una mezcla de arrepentimiento profundo y agotamiento espiritual. «Víctor», dijo Lucas suavemente. El hombre levantó la vista y por un momento Lucas vio miedo en sus ojos. Miedo a más rechazo, más humillación. Pero entonces Víctor vio algo en la expresión de Lucas que no esperaba. Compasión. «Lucas, veniste». Su voz era apenas un susurro ronco. «No pensé que lo harías, no después de todo lo que te hice». Lucas tomó asiento frente a él. «Estás aquí. Estás vivo. Eso es lo importante». Víctor sacudió la cabeza, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No merezco tu amabilidad. No merezco nada. Destruí tu vida. Te humillé. Te robé. Y durante años pensé que estaba justificado porque yo era más importante, más valioso. Pero estaba construyendo mi vida sobre arena. Cuando todo se derrumbó, no quedó nada porque nunca había nada real ahí. Solo ego y mentiras». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Lucas. No con acusación, sino con genuina curiosidad. Eras inteligente, capaz. Podrías haber tenido éxito sin robar. Víctor guardó silencio por un largo momento, luchando con su respuesta. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «Miedo de no ser suficiente. Mi padre era un hombre exitoso que me hizo sentir toda la vida que yo nunca estaría a su altura. Entonces construí esta armadura de arrogancia y logros robados. Pensé que si me veía suficientemente exitoso, eventualmente me sentiría suficiente. Pero nunca funcionó. Y entre más subía usando mentiras, más aterrado estaba de ser descubierto. Así que me volví más cruel, más despiadado. Contigo vi mi propio yo joven, talentoso, hambriento, genuino, y lo odié porque ya había perdido todo eso». Lucas escuchó en silencio, viendo no a un monstruo sino a un hombre profundamente roto que había causado daño desde su propio dolor. Cuando todo salió a la luz,
Cuando perdí todo, pensé que mi vida había terminado. Y en muchos sentidos, lo estaba. La vida que había construido, esa farsa, sí terminó. Pero estos últimos meses en terapia, finalmente enfrentando quién soy realmente, Lucas, por primera vez en mi vida, estoy empezando a ser honesto, y es aterrador y doloroso, pero también es el único camino real hacia adelante. ¿Por qué querías verme?, preguntó Lucas. Porque no puedo seguir adelante sin decirte esto. Víctor lo miró directamente a los ojos. Lo siento. Siento profundamente cada humillación que te infligí. Siento haber robado tu trabajo. Siento haber intentado destruir tu dignidad. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitabas escucharlo. Necesitaba decirlo. No para mí, sino porque tú mereces escuchar la verdad y una disculpa genuina. Lucas sintió algo moverse en su pecho. Una tensión que no sabía que había estado cargando, finalmente comenzando a aflojarse. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Lucas pensó en el camino que lo había traído aquí. Recordó al joven de 24 años que había trabajado solo en ese sótano, con miedo pero determinado. Recordó las humillaciones, el robo, la desesperación. Recordó el momento en que había decidido defender la verdad a pesar del costo. Y se dio cuenta de algo profundo. Si pudiera regresar en el tiempo, no cambiaría nada. Porque cada humillación lo había fortalecido. Cada obstáculo le había enseñado resistencia. Cada momento oscuro había hecho que la luz fuera más brillante cuando finalmente llegó. La pobreza le había enseñado humildad. La injusticia le había enseñado compasión. El sufrimiento le había enseñado fortaleza. Y todo eso junto lo había convertido no solo en un hombre exitoso, sino en alguien que podía usar su éxito para transformar vidas. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y la casa estaba tranquila, Lucas se sentó en su estudio. En la pared colgaba un marco con algo que valoraba más que cualquier premio o reconocimiento: sus viejos zapatos rotos, los mismos que había usado cuando era pasante. Los había guardado como recordatorio de dónde venía y de lo que había aprendido en el camino. Abrió su laptop y comenzó a escribir algo que había estado gestándose en su mente durante meses. Un libro. No un manual técnico sobre inteligencia artificial o innovación empresarial, sino algo más importante. Una carta abierta a todos los jóvenes que se sentían invisibles, subestimados, sin esperanza. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras las palabras fluían. A los invisibles. Una carta de esperanza. Si estás leyendo esto, probablemente te sientes como yo me sentí hace años. Invisible, subestimado, como si el mundo hubiera decidido tu valor basándose en cosas que no puedes controlar. Déjame decirte algo que necesitas escuchar. Están equivocados sobre ti. El mundo mide el valor en cosas superficiales: tu ropa, tu dirección, el nombre de tu escuela, a quién conoces. Pero esas medidas son mentiras convenientes que la gente usa para sentirse superior. La verdad es más profunda y más hermosa. Tu valor no viene de afuera, viene de adentro. Viene de tu carácter, tu integridad, tu determinación de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Viene de tu capacidad de mantener tu dignidad cuando todo el mundo te dice que no la mereces. Déjame contarte un secreto que aprendí de mi abuela, una mujer que limpió baños toda su vida, pero tenía más sabiduría que todos los CEOs que he conocido. La pobreza puede quitarte muchas cosas, pero tu dignidad solo tú puedes entregarla. Habrá días oscuros, habrá momentos en que quieras rendirte, cuando parezca que el universo esté en tu contra, cuando veas a otros avanzar usando mentiras y crueldad mientras tú luchas honestamente. Esos son los momentos que te definen. Porque cualquiera puede tener éxito cuando el camino es fácil, pero mantener tu integridad cuando sería más fácil comprometer,
defender la verdad cuando podría costarte todo, elegir la dignidad sobre la desesperación, eso es grandeza real. Y esa grandeza no se mide en cuentas bancarias o títulos corporativos. Se mide en las vidas que tocas, las puertas que abres para otros, el legado de bondad y verdad que dejas atrás. Así que, si te sientes invisible hoy, recuerda esto. Las semillas crecen bajo tierra, invisibles, antes de romper la superficie. Tu tiempo está llegando. Sigue trabajando, sigue siendo honesto, sigue manteniendo tu dignidad. Y cuando llegue tu momento, porque llegará, recuerda extender la mano hacia abajo y ayudar a alguien más a subir. Porque ninguno de nosotros llega solo a ningún lado. La verdad es como el sol. Puedes cubrirla por un tiempo, pero siempre sale. Y cuando lo hace, ilumina todo. Sigue brillando. Lupes. Guardó el documento y se recostó en su silla, sintiendo una paz profunda. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Ana, la estudiante que había hablado con él esa tarde. Señor Méndez, acabo de aceptar una oferta de trabajo en una compañía de tecnología increíble, pero lo más importante es que me dieron presupuesto para crear un programa de mentoría para estudiantes de mi antiguo barrio. El ciclo continúa. Gracias por enseñarme que recibir es solo el comienzo. Compartir es donde está la verdadera magia. Lucas sonrió, sintiendo lágrimas de alegría en sus ojos. Esto era el verdadero éxito. No los millones que Prometeo había generado, no los reconocimientos internacionales. Esto, una cadena ininterrumpida de personas ayudándose unas a otras, cada una extendiendo la mano después de haber sido levantada. Un año después, Lucas recibió una invitación inesperada, dar el discurso de graduación en su antigua universidad. Era el mismo lugar donde, años atrás, se había graduado sin ceremonia. No había podido pagar la toga ni tomar el día libre del trabajo. Ahora regresaba como uno de sus egresados más destacados. El día de la ceremonia, el estadio estaba lleno de miles de graduados con sus togas y birretes, sus familias orgullosas llenando las gradas. Lucas subió al podio, pero antes de hablar, hizo algo inusual. Se quitó su elegante chaqueta de diseñador y se quedó en camisa y corbata. Disculpen la informalidad, dijo con una sonrisa, pero quiero que vean algo. Se arremangó la camisa, mostrando sus antebrazos. En su muñeca derecha tenía tatuadas 3 palabras en zapoteco: verdad, dignidad, guelaguetza. Estas palabras representan todo lo que soy y todo lo que aspiro a ser. Me las tatué cuando mi abuela falleció hace 2 años, para que nunca olvidara sus enseñanzas. Hoy quiero compartir esas enseñanzas con ustedes, la nueva generación. Miles de rostros lo miraban, expectantes. Dentro de unas horas, saldrán de este estadio con un título. Algunos de ustedes irán a trabajos bien pagados, otros lucharán por encontrar oportunidades. Algunos vienen de familias con conexiones, otros son los primeros en sus familias en completar la universidad. Pero todos ustedes enfrentarán un momento crucial en sus vidas, probablemente muchos momentos, donde tendrán que elegir entre el camino fácil y el camino correcto. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. El camino fácil es atractivo. Pueden tomar atajos, pueden apropiarse del trabajo de otros, pueden pisar a las personas debajo de ustedes para subir, pueden comprometer su integridad por dinero o poder. Y les diré algo, probablemente funcionará, por un tiempo. Pero el camino fácil construye sobre arena, construye una vida que se ve impresionante por fuera, pero está hueca por dentro. Construye éxito que colapsa ante la primera prueba real. Yo vi a un hombre tomar ese camino. Llegó muy alto, muy rápido, y cayó aún más rápido, perdiendo no solo su carrera, sino casi su vida. El camino correcto es más difícil. Requiere coraje. Requiere que mantengan su integridad cuando sería más fácil comprometerla. Requiere que defiendan la verdad cuando podría costarles. Requiere que traten a todas las personas,
especialmente aquellas debajo de ustedes, con dignidad y respeto. Su voz se hizo más suave pero más intensa. Pero déjenme decirle qué construye el camino correcto. Construye una vida con cimientos sólidos. Construye un legado que perdura. Construye la clase de éxito que no puede ser quitado porque no está basado en mentiras o en la opresión de otros. Está basado en quiénes son realmente. Algunos de ustedes vienen de circunstancias privilegiadas. Si ese es tu caso, usa ese privilegio para abrir puertas para otros, no para cerrarlas tras de ti. Algunos de ustedes vienen de la pobreza, como yo. Si ese es tu caso, nunca olvides de dónde vienes. Tu experiencia te ha dado empatía y resistencia que son superpoderes en este mundo. Úsalos. Lucas miró a través del mar de rostros, viendo reflejadas sus propias esperanzas y miedos de años atrás. Mi abuela, una mujer indígena que nunca pisó una universidad, me enseñó más sobre el éxito verdadero que cualquier libro de negocios. Me enseñó la guelaguetza, la reciprocidad, la ayuda mutua, la idea de que cuando subes, tu responsabilidad es ayudar a otros a subir también, no por caridad, sino porque así es como construimos un mundo mejor, porque todos estamos conectados. Me enseñó que la verdad es como el sol, puedes cubrirla, pero siempre sale. Así que cuando enfrenten la elección entre la conveniencia y la verdad, elijan la verdad. Cuando enfrenten la elección entre su avance personal y hacer lo correcto, hagan lo correcto. No será fácil, pero será la decisión que nunca lamentarán. Su voz se llenó de emoción cuando llegó al clímax de su mensaje. Y para aquellos de ustedes que se sienten invisibles, subestimados, como si el mundo ya hubiera decidido que no son lo suficientemente buenos, están equivocados sobre ustedes. Yo estuve donde están. Usé zapatos rotos, comí sándwiches baratos, fui humillado y robado. Me dijeron que no era nadie, que nunca sería nada. Pero mantuve mi dignidad, defendí la verdad, y eso cambió todo. No solo para mí, sino para miles de jóvenes que ahora tienen oportunidades que antes no existían. Un acto de verdad puede cambiarlo todo. Una persona subestimada puede cambiarlo todo. Ustedes pueden cambiarlo todo. El estadio quedó en silencio por un momento y luego estalló en aplausos. Pero Lucas notó algo más significativo. Vio lágrimas en muchos rostros, vio reconocimiento, vio esperanza. Después de la ceremonia, una estudiante de último año llamada María se acercó. Era evidente por su ropa sencilla y sus zapatos desgastados que venía de circunstancias humildes. «Señor Méndez», dijo con voz temblorosa, «yo soy la primera de mi familia en graduarse de la universidad. Mi mamá es empleada doméstica como su abuela. A veces me siento como una impostora aquí, como si no perteneciera pero su discurso me recordó que merezco estar aquí, que mi voz importa». Lucas sintió un nudo en la garganta. «María, tu mamá te dio el regalo más grande posible, el ejemplo de dignidad en el trabajo duro. Tú no eres una impostora. Tú eres exactamente quien el mundo necesita. Personas que entienden la lucha, que tienen empatía forjada en experiencia real. Eso no es una debilidad, es tu superpoder». «Pero, ¿cómo mantengo la esperanza cuando todo es tan difícil?», preguntó ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Tengo ofertas de trabajo, pero todas en ciudades donde el costo de vida es imposible. Tengo deuda estudiantil que tomará décadas en pagar. A veces siento que trabajé tan duro solo para seguir luchando». Lucas puso su mano en su hombro de manera paternal. «La lucha no termina con un título, María, pero lo que sí cambia es cómo luchas. Ya no luchas desde la desesperanza, sino desde el propósito. Y escúchame bien. Cada obstáculo que superas te hace más fuerte para ayudar a otros a superar los suyos. Tu lucha actual es tu entrenamiento para el impacto que tendrás en el mundo». Le entregó una tarjeta. «Esta es mi información personal. Contacta a nuestra fundación. Tenemos un programa que ayuda a cubrir los costos de relocación y ofrece asistencia con préstamos estudiantiles. Pero más importante, te conectaremos con una comunidad de personas como tú, que entienden el camino, porque lo han recorrido». ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importan personas como yo? Porque alguien me importó cuando yo era como tú.
respondió Lucas simplemente. Y porque tu éxito no es solo sobre ti. Es sobre tu mamá que sacrificó para que llegaras aquí. Es sobre tus futuros hijos que crecerán viendo que es posible. Es sobre las docenas de niñas en tu antiguo barrio que verán tu ejemplo y pensarán, si ella pudo, yo también. Tu éxito crea ondas que tocarán vidas que nunca conocerás. Esa es la Guelaguetza, María. No es caridad de arriba hacia abajo, es una red mutua de apoyo. Hoy yo te ayudo, mañana tú ayudarás a alguien más, y así construimos un mundo donde el talento, no las circunstancias del nacimiento, determina las oportunidades. ¿Tuve suerte? Tal vez, pero la suerte favorece a los preparados, y la preparación incluye carácter. Cada vez que eliges hacer lo correcto, especialmente cuando es difícil, estás construyendo ese carácter. Estás creando cimientos que te sostendrán cuando lleguen las tormentas. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando vives con integridad, cuando tratas a las personas con dignidad, cuando priorizas la verdad sobre la conveniencia, atraes oportunidades que son genuinas. Atraes personas que comparten tus valores. Construyes una red de confianza que es más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Así que sí, vale la pena. No porque garantice éxito material, aunque en mi caso lo hizo, sino porque garantiza algo más importante: paz interior, la capacidad de mirarte en el espejo y respetar a la persona que ves, la capacidad de envejecer sin lamentarte de las vidas que dañaste para llegar a donde estás. El cuestionador asintió lentamente, claramente procesando las palabras. «¿Pero qué hay de las personas que nunca obtienen justicia?», preguntó. «Hay millones que hacen lo correcto y aún así sufren». «Tienes razón», admitió Lucas. «La verdad no siempre triunfa en el corto plazo. La justicia no siempre es inmediata. Pero déjame decirte algo que he aprendido. Hacer lo correcto no es una transacción. No lo haces esperando una recompensa. Lo haces porque es quien elige ser». Mi abuela limpiaba baños hasta el día en que su cuerpo ya no pudo más. Murió sin riquezas materiales. Pero murió rodeada de personas que la amaban profundamente, sabiendo que había vivido con dignidad inquebrantable. Su legado vive en mí, en mis hermanos y en los miles de estudiantes que han sido tocados por las lecciones que ella me enseñó. Cuando llegó el momento de hablar, Lucas se puso de pie lentamente. Su cuerpo mostraba la edad, pero sus ojos seguían brillando con el mismo fuego de siempre. «Familia», comenzó, porque eso era lo que todos eran ahora. Unidos no por sangre, sino por valores compartidos. He vivido una vida extraordinaria, pero no porque fuera particularmente talentoso o especial, sino porque personas extraordinarias invirtieron en mí. Mi abuela, quien con un 3er grado de educación me enseñó más sobre la vida que cualquier universidad. Mi madre, quien trabajó hasta el agotamiento para darme oportunidades. Los profesores que vieron potencial donde otros veían pobreza. Y todos ustedes, que tomaron las semillas que planté y las convirtieron en bosques. En unas semanas, pasaré el liderazgo de la fundación oficialmente a la próxima generación. No porque esté dejando el trabajo, nunca dejaré el trabajo, sino porque el verdadero legado no es aferrarse al poder, sino cultivar a aquellos que harán el trabajo mejor de lo que nosotros lo hicimos. Su voz se suavizó con emoción. Si pudiera dejarles un solo mensaje, sería este. La vida los probará. Habrá momentos donde hacer lo correcto será costoso, donde la verdad será inconveniente, donde mantener su dignidad parecerá una tontería. En esos momentos, recuerden de dónde venimos. Recuerden a la mujer que limpiaba baños pero enseñó filosofía profunda. Recuerden al joven con zapatos rotos que se negó a entregar su dignidad. Recuerden que un acto de verdad puede cambiarlo todo. Pero más importante, recuerden esto. Ninguno de nosotros está aquí solo. Somos el producto de 1000 actos de bondad, 1000 sacrificios, 1000 manos extendidas. Y nuestra responsabilidad no es solo tener éxito, sino asegurarnos de que el próximo niño con zapatos rotos y sueños grandes tenga la oportunidad de alcanzarlos.
Esa es la Guelaguetza. Esa es la sabiduría ancestral que mi abuela zapoteca trajo del pueblo a la ciudad, de la tierra a las corporaciones. No somos islas, somos una red intrincada de humanidad compartida. Y cuando uno de nosotros sube, todos subimos. Cuando uno de nosotros cae, todos sentimos el impacto. Miro a través del jardín, viendo rostros de todas las edades, colores y orígenes. Así que salgan de aquí hoy con esta convicción. Son poderosos, su voz importa, su verdad tiene peso, y su dignidad es inquebrantable a menos que ustedes la entreguen. No importa si limpian oficinas o dirigen corporaciones, todo trabajo honesto tiene dignidad. No importa si están comenzando o terminando sus carreras, cada etapa tiene propósito. Lo que importa es cómo traten a las personas, especialmente aquellas que no pueden hacer nada por ustedes. Lo que importa es si el mundo es un poco mejor porque ustedes estuvieron en él. Mi abuela solía decir que la vida es como tejer un tapiz. Individualmente somos hilos sueltos, fáciles de romper, pero cuando nos entretejemos con integridad, verdad y amor mutuo, creamos algo hermoso e inquebrantable. Ese es nuestro tapiz. Señaló a la multitud reunida. Todos ustedes son los hilos en esta hermosa creación. Y cuando yo me vaya, el tapiz continuará, creciendo más fuerte y más hermoso con cada generación. Las lágrimas corrían libremente por los rostros en el jardín cuando Lucas terminó. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por tomar las lecciones que compartí y hacerlas propias. Gracias por demostrar que un mundo mejor no es una fantasía ingenua, sino algo que construimos juntos, un acto de dignidad a la vez. Ahora vayan y cambien el mundo. El jardín estalló en aplausos que parecían durar eternamente. Pero Lucas no estaba escuchando el aplauso. Estaba mirando los rostros, jóvenes y ancianos, luchadores y triunfadores, soñadores y hacedores, y estaba viendo algo más precioso que cualquier premio o reconocimiento. Estaba viendo esperanza viva. Epílogo. 5 años después, cuando Lucas Méndez falleció tranquilamente mientras dormía a los 75 años, el mundo se detuvo a honrar a un gigante. Pero los obituarios no se enfocaban en Prometeo, ni en su riqueza, ni en sus premios. Se enfocaban en las vidas. 150,000 estudiantes directamente apoyados por su fundación. Millones más tocados indirectamente por el trabajo de esos estudiantes. Corporaciones transformadas por sus políticas éticas. Comunidades enteras elevadas por sistemas de apoyo mutuo que él había ayudado a establecer. Pero quizá el testimonio más poderoso vino de algo simple. En cada continente, en docenas de países, miles de personas se reunieron para honrar su memoria. No en lujosas galas o ceremonias corporativas, sino en jardines comunitarios y centros vecinales, en escuelas públicas y parques municipales. Y en cada reunión compartieron la misma tradición. Cada persona contó la historia de cómo una mano extendida, suya o de alguien inspirado por él, había cambiado su trayectoria. Y luego se comprometieron públicamente a extender su propia mano hacia alguien más. En su ciudad natal, en el pequeño cementerio donde descansaba su abuela, enterraron a Lucas en una ceremonia sencilla. Su familia había respetado su último deseo. Nada ostentoso, nada que lo elevara por encima de las personas a las que había servido. En su lápida, tallaron solo esto. Lucas Méndez. 1981-2056. Vivió con verdad, dignidad y guelaguetza. Un acto de verdad lo cambió todo. Pero el verdadero monumento a Lucas no estaba en piedra. Estaba vivo y respirando en cada estudiante que ahora tenía una oportunidad, en cada mentor que donaba su tiempo, en cada ejecutivo que elegía la integridad sobre las ganancias fáciles, en cada joven con zapatos rotos que se negaba a entregar su dignidad. Lucas no había pretendido cambiar el mundo solo. Su fundación de Sea Planta representaba algo más,
algo que perduraría a lo largo de las generaciones. Todas sus palabras habían dejado una huella imborrable en la multitud. 20 años después de la muerte de Lucas. En la Universidad Tecnológica Nacional, una joven de 23 años llamada Sofía Ramírez se preparaba para su primera pasantía. Venía de un barrio empobrecido. Era la primera en su familia en asistir a la universidad y trabajaba 3 empleos para pagar sus estudios. Sus zapatos estaban gastados, su ropa era de segunda mano, pero sus ojos brillaban con determinación. Mientras esperaba nerviosa en el lobby corporativo de una empresa tecnológica importante, su mentor universitario, un hombre de 50 años llamado Diego, que había sido estudiante de la Fundación Mercedes Méndez décadas atrás, le dio un regalo. Era un libro viejo, bien usado, con páginas subrayadas y notas en los márgenes. El título: A los invisibles. Una carta de esperanza de Lucas Méndez. «Lee esto», le dijo Diego. «Es la historia de un hombre que cambió mi vida sin conocerme nunca. Y quiero que entiendas algo, Sofía. De dónde vienes no determina a dónde vas. Tu valor no está en tu ropa o tu cuenta bancaria. Está en tu carácter, tu integridad, tu negativa a entregar tu dignidad sin importar qué». Sofía tomó el libro con reverencia, notando algo insertado como marcador. Un par de cordones de zapatos viejos y desgastados. «¿Qué son estos?», preguntó. Diego sonrió. «Una tradición». Lucas Méndez guardó sus zapatos rotos como recordatorio de dónde había comenzado. Cuando murió, su familia comenzó una tradición. Cada graduado de la fundación recibe cordones de sus zapatos originales como símbolo, no para glorificar la pobreza, sino para recordar que la humildad y la dignidad son inseparables. Esos cordones representan el camino, difícil, gastado, pero que te lleva donde necesitas ir si no te rindes. Ahora son tuyos. Guárdalos. Y cuando triunfes, no si triunfas, sino cuando, recuerda de dónde viniste y extiende tu mano hacia abajo para ayudar a alguien más a subir. Sofía cerró sus dedos alrededor de los cordones, sintiendo su textura desgastada. Algo se encendió dentro de ella, una comprensión de que era parte de algo más grande que ella misma, una cadena ininterrumpida de personas ayudándose mutuamente, extendiendo hacia atrás décadas, extendiéndose hacia adelante a generaciones aún no nacidas. «No los decepcionaré», susurró. «No es sobre decepcionarnos», corrigió Diego gentilmente. «Es sobre ser fiel a ti misma. Es sobre mantener tu dignidad cuando el mundo te dice que la entregues. Es sobre defender la verdad cuando sería más fácil callar. Eso es todo lo que Lucas nos pidió, y eso es todo lo que te pido a ti». Cuando Sofía entró en esa empresa para su primer día como pasante, llevaba más que sus habilidades técnicas, llevaba un legado. Llevaba la sabiduría de una mujer zapoteca que había limpiado baños, pero enseñado filosofía. Llevaba el valor de un joven que se había negado a ser invisible. Llevaba la esperanza de miles que habían caminado este camino antes que ella. Esta historia, la historia de Lucas Méndez y todos los que tocó, es tanto una historia sobre el pasado como un llamado para el futuro. Es un llamado a cada joven que se siente invisible. Tú importas, tu voz tiene poder, tu dignidad es inquebrantable. De dónde vienes no determina a dónde vas. Es un llamado a cada persona en posición de poder. Usa tu influencia para abrir puertas, no para cerrarlas. Trata a cada persona, especialmente a aquellas debajo de ti, con la dignidad que merece todo ser humano. Es un llamado a cada uno de nosotros que ha recibido ayuda en nuestro camino
Extiende tu mano hacia abajo. Ayuda a alguien más a subir. Ese es el único pago verdadero que el universo pide. Y es un recordatorio de que, en un mundo que a menudo parece inclinado hacia la injusticia, donde mentir y manipular pueden parecer caminos hacia el éxito, hay otra verdad más profunda. La integridad perdura. La verdad prevalece. La dignidad permanece. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en el tiempo que queremos, pero eventualmente, inevitablemente, la luz sale. Y cuando lo hace, los zapatos rotos se convierten en símbolos de triunfo. Los sótanos oscuros se convierten en lugares de nacimiento de revolución. Los pasantes subestimados se convierten en agentes de transformación, porque esa es la naturaleza de la verdad. Un solo acto de valentía puede cambiarlo todo. Una sola persona, negándose a entregar su dignidad, puede inspirar a miles. Una sola vida vivida con integridad puede tocar generaciones. Tú puedes ser esa persona. Tu momento de verdad llegará. Cuando lo haga, recuerda los zapatos rotos. Recuerda la dignidad inquebrantable. Recuerda que la verdad es como el sol. Y mantente firme. Porque el mundo necesita tu luz, tu verdad, tu negativa a ser invisible. El mundo necesita tu valentía. El mundo necesita tu historia. Y cuando la cuentes, con tu vida, con tus acciones, con tu inquebrantable compromiso con la dignidad y la verdad, crearás ondas que tocarán vidas que nunca conocerás, que viajarán a través del tiempo a generaciones aún no nacidas. Ese es el verdadero legado de Lucas Méndez. Y ese puede ser tu legado también. La elección es tuya. ¿Qué elegirás? Fin. La pobreza puede quitarte muchas cosas, pero tu dignidad, solo tú puedes entregarla. Y cuando tienes la verdad de tu lado, tienes la fuerza más poderosa del universo. Doña Mercedes Méndez, mujer zapoteca, limpiadora de casas, maestra de sabiduría.